El 4 hay un movimiento activo que vence la fuerza de gravedad y algo de resistencia externa. Algo de resistencia externa, o sea, yo le pongo mi mano ahí nomás, ¿no? Y lo levanto. En cambio en el 5 no le voy a poner, sino ya le voy a poner yo mismo fuerza, ¿no? De resistencia. Y el paciente va a tener que vencer. Entonces, eso hablamos de 5, que es la condición normal, ¿no? Y de esa manera nos sirve mucho, ¿no? Para poder ver, por ejemplo, al día siguiente, como está un paciente con un diagnóstico de Guillain-Barré, por ejemplo, tenemos que hacer un seguimiento. Desde el principio tenemos que ver con qué fuerza lo hemos encontrado, ¿no? Y si al día siguiente está peor la fuerza, pues estamos hablando de que ese paciente está empeorando, ¿no? Entonces tenemos que ver algo en la miastenia gravis también, se tiene, en toda patología, ¿no? Que haya pérdida de fuerza. Entonces van a existir pues, maniobras que permiten estudiar, ¿no? La fuerza segmentaria con un criterio objetivo y no subjetivo como se ha descrito, ¿no es cierto? Ellas son las maniobras de Barré y Mingasini, ¿no es cierto? En la maniobra de Barré para los miembros inferiores pues se pone al sujeto en decúbito prono, como se ve acá, y se forma un ángulo recto en el muslo, ¿no es cierto? Perpendicular a la cama, y se le indica que los mantenga en esa posición tanto tiempo como puede, recomendándole que no toque entre sí las extremidades, ¿no? Este es el barre de miembros inferiores, que es un poco difícil de hacer en pacientes que son mayores o que tienen, pues, por ejemplo, una neumonía o están con oxígeno, ¿no? No vas a poder ponerlos en esa posición, por eso que en miembros inferiores, pues sí se puede, pero básicamente hacemos que es el Mingasini, ¿no? Que es elevar las extremidades. Pues el grupo que va a exponer la parte motora nos va a hacer esas maniobras, ¿no es cierto? Mingasini, Barré, van a tener que traer. Juntamos 2 carpetas acá y traen una frazadilla ahorita para evaluar, para que se vayan para actuar. Eso. Así que no se olviden de eso. Tienen que hacer toda esa parte, la fuerza, reflejos, ¿no es cierto? Entonces estimula al sujeto que mantenga esa posición, ¿no? El mayor tiempo posible, eso sucede que un miembro quede primero que el otro, ¿no? Se levanta básicamente. Si ambos miembros se mantienen al mismo nivel o cayendo lentamente a la vez, a la medida que el sujeto va perdiendo sus fuerzas, como ocurre normalmente, pues no hablamos que haya una diferencia, ¿no? Porque un paciente que está débil, por ejemplo, por un problema, una neumonía, ¿no? Tiene 80 años, obviamente que si levantas la pierna se va a caer las dos juntas, ¿no? No va a poder y hacer un poco más de fuerza porque está débil, ¿no? Un paciente que tiene una hemorragia. Entonces siempre hay que tener en cuenta si de en fondo una patología, ¿no? Que está pudiendo presentar el paciente, porque no va a poder hacer esa maniobra fácilmente. En los miembros superiores también, ¿no? La maniobra de Mingasini de miembros superiores, pues van a ver, por ejemplo, hay algo, las descripciones varían un poco en lo que son los libros de neurología. En el D. Jones, con el otro que es de Rodríguez, ¿no? Hay algunas variaciones. O incluso hay otros que describen como Mingasini, el de Barré, ¿no? O sea, pero bueno, lo importante es que tenemos que ver esa diferencia, ¿no? Que podemos encontrar. Pero en el Mingasini, pues, se invita a la persona que mantenga ambos miembros superiores extendidos con la cara dorsal de sus manos hacia arriba, ¿no? La dorsal. Pues Seaman, por ejemplo, aconseja que para esta prueba el sujeto mantenga los ojos cerrados, ¿no? Y cuando existe un déficit piramidal se observa que según la intensidad primero hay pronación, o sea, ve la mano ahí, ¿no? Y luego va descendiendo, ¿no? Va cayendo el antebrazo y finalmente todo el miembro, ¿no? Pero sí haciendo una pronación en la mano, así va cayendo. Eso nos puede ayudar a determinar si ese lado está, pues, pléjico o hemiparético, ¿no? Y el barré es similar, ¿no? Hay diferentes descripciones del barré, ¿no? El barré en miembros superiores a veces a la que se le ponga así, ¿no? Incluso para ver si los dedos empiezan a cerrarse, ¿no? Y otros dicen con la mano, con la palma hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho del libro, ¿no? Lo que queremos ver también es básicamente si hay una caída de la extremidad distal o proximal, ¿no? Pues que también se pide que abran los dedos y también los dedos van a empezar a juntarse, se puede una pérdida de fuerza, ¿no? En el mano y va a caer todo. Y si es proximal, obviamente no va a poder levantar, sino hasta la mano puede mover, pero ya no va a poder levantar más, ¿no? Pues esas personas que tienen miopatías, por ejemplo, no pueden peinarse, ¿no? Porque no pueden levantar
la parte proximal, a pesar que en la mano hay una fuerza que puede estar casi normal incluso. En cambio, las polineuropatías al revés, ¿no? Se levantan, pero su mano no pueden agarrar ya también algo, ¿no? Después hay que estar observando también los movimientos normales que hace el paciente y puede determinar si es que hay un problema distal, proximal, ¿no? En la pérdida de la fuerza. Bueno, la otra evaluación que hace la parte motora es la evaluación del tono muscular, ¿no es cierto? Que en sí también el tono pues va a cambiar de acuerdo a las lesiones que hay en las vías motoras. El tono muscular es un estado de semicontracción permanente del músculo voluntario determinado por un fenómeno reflejo, ¿no? O sea, actúa de forma refleja. Por ejemplo, cuando pisamos, estamos haciendo de que el tono pues, se mantenga a nivel de los músculos de los miembros inferiores, ¿no? Y cuando estamos sentados también, ¿no? Porque si no tenemos también receptores a nivel de las piernas, ¿no? En la piel de los glúteos, y eso hace que se mantenga la columna también con un tono adecuado para poder mantener esa posición. Porque si no tendríamos ese reflejo, pues estaríamos, ¿no? Todos gelatinosos. Cuidado. Esto ha sido trampa. Nadie se ha caído todavía en sí, ¿ya? Nadie se sienta. Nadie se sienta. Nadie se sienta así. Pobres. Alguien va a llegar, te quedo. A su consultorio de llegar a neurocirugía. Un paciente. Para que lo dejen lesionado. Secuelado. Y ya, entonces el tono muscular es una contracción permanente, involuntaria, de grado variable, no fatigante, ¿no? Es importante. Si fuera fatigante, pues estarías cansados, ¿no? Carácter reflejo encaminada a conservar una actitud y a mantener dispuesto al músculo por una contracción voluntaria. Es subsiguiente, ¿no? O sea, está listo para dar un paso, por ejemplo, el camino, ¿no? Puede definirse pues como la involuntaria tensión permanente del músculo que está voluntariamente relajado. Suena confuso, pero es así, ¿no es cierto? Es involuntario reflejo, pero para que tengamos un movimiento voluntario. Normalmente todo músculo en cualquier tiempo tiene una cierta cantidad de actividad o tensión que sirve principalmente para mantener pues, la postura, no solo de pie, ¿no? También está sentados o está en posición en decúbito, ¿no? Pero siempre mantenemos un tono en algún estado, ¿no? Este estado constante de tensión de los fascículos musculares es lo que constituye el tono muscular, el cual es creado en un propio músculo mediante el llamado reflejo miotático, ¿no? Llamado también reflejo de extensión de Sherrington, ¿no? Linder-Sherrington, o sea, la contracción de un músculo por su elongación pasiva. Este reflejo se origina en los usos neuromusculares situados en el espesor del músculo, que son muy sensibles al estiramiento y que al ser estimulados por el alargamiento de las fibras musculares situadas a su alrededor transmiten pues esta estimulación a las células motoras del asta anterior de la médula, que son las neuronas gamma, ¿no? de la médula. Y de estas neuronas salen estímulos motores que van a las terminaciones de dichos nervios en el músculo para mantener el estado particular o especial de tensión que constituye pues, el tono muscular, ¿no? Es por eso que cuando hay una lesión, por ejemplo, de nervio periférico, pues esta vía se corta, ¿no? Entonces lo que va a aparecer es una hipotonía, ¿no es cierto? Cuando hay lesiones, ¿no? Pero en sí las hipotonías pues no solo se presentan por lesión de segunda neurona, ¿no? También puede haber hipotonías por lesión de primera neurona. O también de la vía extrapiramidal, ¿no? Puede haber hipotonía o hipertonía, o del cerebelo incluso, porque todo está controlando pues parte del tono muscular. Para ver el tono muscular, pues primero la inspección, ¿no? Siempre evaluamos la actitud que presentan los miembros, las masas musculares, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga una hemiparesia secular, un infarto, vamos a ver que su mano, como está aumentado su tono, pues va a estar así, ¿no? Casi contracturado, flexionado la mano sobre el antebrazo, ¿no? Luego palpamos y se va a apreciar consistencia de los músculos, ¿no? Para ver en este caso si está muy blando, si está pues induradito, ¿no? No es igual que la atrofia por si acaso, ¿no es cierto? Y luego vemos el examen de la motilidad pasiva, ¿no? Se explora la resistencia muscular ofreciendo el desplazamiento articular, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a sacudir, digamos, la articulación o vamos a mover, ¿no? De una a otra y ver si está
Si está hipotónico, obviamente va a estar totalmente flácido. Si está hipertónico como el parkinsoniano, ¿no? Ni siquiera va a mover la articulación, el codo, ¿no? Va a estar duro. Y pues acá vamos a encontrar si está hipertónico, si hay rueda dentada o si hay espasticidad, ¿no es cierto? Entonces básicamente, o también lo puedes mover al paciente, ¿no? Todo el músculo y ver cómo se mueven los brazos, ¿no? Si están hipertónicos o hipotónicos, ¿no es cierto? Entonces, en la inspección vamos a observar el aspecto, la actitud de las extremidades, ¿no? Si las masas musculares mantienen su aspecto y relieve normal, también hay que ver. Por si el contrario, el relieve está aumentado o disminuido, ¿no? Por el cual en los casos de lesiones unilaterales es útil comparar los músculos de un lado del cuerpo con los del otro, ¿no? No debe omitirse la inspección de los músculos del tronco y hay que observar también los relieves de estos. En la palpación debe examinarse durante la maniobra, ¿no? Todos los músculos del cuerpo, especialmente aquellos que durante la inspección sospechamos que tengan alteración del tono, ¿no? Por ejemplo, si vemos y el paciente está haciendo, habrá que enfatizar en ese lado, ¿no? Para ver cómo está el tono. Al hacer la palpación debe tenerse en cuenta también el grado normal de consistencia o dureza de un músculo, dependerá entre otras cosas del desarrollo muscular de la persona, ¿no? Por ejemplo, una persona que es fisicoculturista está hipertrofiado y también su tono va a parecer incrementado, ¿no? No debe esperarse que un músculo de una persona que no realiza actividad muscular alguna tenga consistencia similar al que constantemente se ha distraído en la parte muscular, ¿no? Así pues, que en un caso pudiera parecer aumento de tono, posible no lo sea, ¿no? Y también viceversa, porque muchas veces parece hipotonía, pero hay personas que sus articulaciones son muy movibles, ¿no? Flácidas, parece que fuera hipotónico. Luego vemos la resistencia de los músculos a la manipulación o al movimiento pasivo, ¿no? En este caso, pues el procedimiento de elección para exploración del tono muscular es ¿no es cierto? La resistencia y la manipulación. Para realizar, pedimos a la persona que trate de mantener la mayor relajación muscular posible. Tomamos unas extremidades y realizamos con ellas todos a cada uno de los posibles movimientos de las articulaciones, ¿no? Desde lo que es el hombro, ¿no? Lo movemos. Luego vamos al codo, luego a la muñeca, hasta en los dedos, ¿no? Podemos realizar y ver si hay incremento o disminución del tono muscular, ¿no? Y exploramos especialmente la flexión y extensión pasiva de los miembros del tronco y también de la cabeza, ¿no? Le podemos agarrar y mover, ¿no? Es muy importante que durante la ejecución de los movimientos el enfermo no intervenga voluntariamente. Es un poco difícil, ¿no? Pues relájate, porque si él ya pone un poquito de fuerza, ya nos va a hacer pensar de que el tono está incrementado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver como patologías? Pues la hipertonía, ¿no? Que es el aumento del tono muscular. Cuando es piramidal, se denomina espasticidad, también contractura, ¿no es cierto? En el caso de una lesión piramidal nos va el predominio de los músculos distales en los miembros, ¿no? Va a ser irreductible, se exagera con el movimiento activo y cede con el reposo, ¿no? Y presenta el signo de la navaja, ¿no? La espasticidad o contractura. Cuando es extrapiramidal vamos a denominarlo rigidez, ahí afecta a todos los músculos proximales de los miembros. Es reductible, cede con los movimientos activos, se exagera en el reposo y presenta el signo de la rueda dentada, ¿no? Pero eso todos son hipertonías musculares, ¿no? En la hipotonía vemos que hay disminución del tono muscular, hay una pérdida de relieve muscular, especialmente en los músculos grandes, ¿no? Como el bíceps, el tríceps. Consistencia blanda a la palpación, hay una motilidad exagerada al examen, la motilidad pasiva, ¿no? Entonces se va a mover, no va a haber resistencia. Puede verse en lesiones del cerebelo, en nervio periférico, en la motora inferior y lesión medular también aguda, ¿no? Como este shock medular puede dar hipotonía, ¿no? En este caso, pues tampoco no solamente se da por lesiones de nervio periférico, también puede haber por lesiones musculares, ¿no? Hay enfermedades incluso como la enfermedad de Pompe, ¿no? Que los niños nacen hipotónicos, ¿no? Por problemas musculares, tienen fallas respiratorias, ¿no? Las enfermedades del Wernicke-Hoffmann, ¿no? El tipo 1, tipo 2, que afecta a la médula también, ¿no? Que pueden presentar hipotonía. Pues en un niño, en un recién nacido, que su diagnóstico sea hipotonía muscular, pues debemos pensar tanto en lesiones cerebrales, periféricas o musculares, ¿no? Difíciles a veces poder llegar al diagnóstico si es que no hay una manifestación que pueda decir que el problema es, por ejemplo, una secuela de hipoxia, ¿no? Porque en los primeros días el paciente va a estar hipotónico.
Hay algunas maniobras para el tono, ¿no? Como la prueba de pasividad de Andre Thomas o de Thomas, ¿no? Está basada en que el miembro que tiene sus músculos hipotónicos o un tono disminuido, al imprimirse movimientos pasivos, presenta oscilaciones mayores que el sano, ¿no? Entonces se pone al sujeto que tiene hipotonía de los músculos de un brazo, se le coloca en posición de pie, se le toma por el tronco y ya se le imprime un movimiento de rotación, ¿no? De modo que sus brazos oscilen y se verá que el brazo del lado enfermo lo hace más ampliamente que el del lado sano. Lo que les decía, ¿no? Lo paras al paciente y lo mueves la cintura, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se mueven sus brazos, ¿no? Lo que le toque lo va a hacer, ¿no es cierto? La maniobra de Thomas, ¿no? Simple, solamente hay que moverlo así, ¿no es cierto? Y ver cómo está la parte muscular, ¿no? Obviamente hay que ser un paciente que esté bien. Imagínate un viejito que esté con una artrosis, ¿no? Que lo van a matar. Luego también hay algunas maniobras en busca de hipertonía, pero ya por irritación meningia, ¿no? Entonces muchas veces se llaman los signos meningios, pero obviamente que también se acompañan de hipertonía muscular, ¿no es cierto? En este caso, las maniobras en busca de hipertonía por diferentes causas, pues van a ser varias, ¿no? Pero por su importancia, porque además por una parte del examen físico habitual del sistema nervioso, pues se va a describir, ¿no es cierto?, algunas maniobras de exploración. Claro que a veces se explora lo que es como signo meningio, ¿no?, cuando hay sospecha de meningitis o de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces se va a ver pues cuando son positivas, cuando existe hipertonía refleja, rigidez de determinados grupos musculares, ¿no?, por irritación que causa las meningias inflamadas. Por ejemplo, en esta tenemos la maniobra de Kernig, ¿no? En el Kernig, pues, ahí sí pueden ser positivos o negativos, ¿no? Bueno, una manera de Kernig es positiva es porque se detecta el signo de Kernig, ¿no? ¿Y cuál es el signo de Kernig? Pues se pone a la persona acostada en decúbito supino, ¿no? Como acá vemos, se le hace flexionar el cuerpo, ¿no? Hasta sentado, se le ayuda a sentarse, levantándolo pasivamente con el antebrazo y la mano del examinador por detrás y debajo de los hombros. Y acá, ¿no?, se le va levantando, se le va sentando, y mientras pone su atención en lo que sucede en los miembros inferiores. ¿Qué va a pasar? Que al sentarlo, pues, va a empezar a flexionar, ¿no?, las rodillas. Entonces nos habla de una irritación meningia, ¿no? La manera negativa, entre los miembros inferiores no se van a flexionar, o existe el comienzo de una ligera flexión, pero no lo va a flexionar en este ángulo de más de 30 grados, ¿no? Y si la manera es positiva, hay signo de Kernig, pues al realzar los músculos se flexiona sobre la pelvis y las piernas sobre el muslo. Entonces se apoya la mano libre sobre las rodillas para tratar de obtener la extensión de los miembros inferiores, lo cual es imposible. O sea, se levanta y nosotros tratamos de que vuelva a su posición, ¿no?, normal, sin flexión, pero va a ser difícil, ¿no? Va a estar como, se va a aumentar el tono muscular en ese aspecto, ¿no? Es por eso que se relaciona estas maniobras con lo que es la hipertonía, aunque lo que se busca es ver si hay una irritación meningia, ¿no? Y muchas veces puede ser dolorosa también este tipo de movimientos que estás realizando, ¿no? Más que todo incluso a nivel de la nuca, del cuello, ¿no?, como una rigidez. En el Kernig, también, ¿no?, puede ser negativas. En este caso, en el Kernig, hay dos tipos, ¿no?, el tipo 1 y el tipo 2, ¿no es cierto? En maniobra de Kernig inferior se investiga también el signo de Kernig, ¿no? Con la persona en decúbito supino, se levanta lentamente un miembro inferior en flexión sobre la cadera, ¿no?, en forma análoga a la maniobra de la segue, ¿no? Como la segue se va levantando. Y cuando el miembro se ha elevado en una cierta altura, existe el signo de Kernig, ¿no? Y se produce una flexión de la articulación de la rodilla que se hace invencible, a veces es dolorosa, ¿no? Y se acaba de empezar a flexionar la rodilla. En el Brusinski, pues se ha descrito el signo de Brusinski también, ¿no?, que es el signo de la nuca y reflejo contralateral. Entonces se fija la mano en el pecho del sujeto, de la persona, para impedir que se levante, ¿no? Le ponemos la mano encima, mientras que la otra trata de flexionar la cabeza, ¿no? Normalmente se hacen con dos personas incluso, ¿no? Y el explorador fija su atención en los miembros inferiores también, y si existe el signo, los miembros inferiores se flexionan en la rodilla y en la cadera, ¿no? Va a haber una doble flexión. Y también nos habla de irritación meningia y, como dice, es dolorosa también, ¿no? También otros, ¿no? Pero el bruxismo se puede de varias formas también, ¿no?
el reflejo contralateral de Brusich, que también consiste en que se presiona fuertemente un muslo sobre la pelvis, ¿no? Y se observa que el miembro opuesto reproduce el movimiento, ¿no? En este caso, este lado le vamos a flexionar contra la cadera y la otra extremidad va a ser lo mismo, ¿no? Ese se llama el Brusinski 2, también se le llama. Y finalmente, pues para hacer la evaluación motora tenemos que evaluar pues, los reflejos musculares, ¿no? El reflejo no es más que la respuesta motriz, o también secretoria, ¿no? Hay reflejos también secretorios, que son más en glándulas, ¿no es cierto? Obviamente lo que nosotros vamos a evaluar son los reflejos motores, osteotendinosos, y en nervios craneales ya veremos también los reflejos cutáneo mucosos o mucosos, ¿no? Que van a hacer que aparezca también movimientos, ¿no? Reflejos tanto en ojos, mandíbula en la boca, ¿no? El reflejo faríngeo, bueno, son mucosos más que todo. Entonces se provoca después de la aplicación de un estímulo sensitivo, sensorial, ¿no? Que puede ser o no consciente. El mecanismo de producción de un reflejo, pues anatómicamente, ¿no? El arco reflejo pues, está integrado por fibras sensitivas aferentes que recogen el estímulo inicial del reflejo y lo llevan hasta un centro en el que parte las fibras motoras, ¿no? En este caso, pues en la médula, ¿no? Y si son los reflejos a nivel de la cara, serán pues a nivel del tronco cerebral, ¿no? Y conducen estímulos a un músculo para que se contraiga o a una glándula para que se crezca, ¿no? Por lo general, el centro del arco reflejo consta de una tercera neurona, ¿no? Llamada neurona intercalar o internuncial, que enlaza las células sensitivas, donde terminan las fibras sensitivas, con las células motoras. Y esto da origen a las fibras motoras y secretorias y van a dar pues, el reflejo, ¿no? Por el estímulo que se realiza, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un reflejo complejo, ¿no? El de por ejemplo, el calor, ¿no es cierto? Si sentimos algo caliente, rápidamente, ¿no? Por un acto reflejo de la médula, porque es como está produciendo una irritación a la célula sensitiva y eso va a ocasionar que se retire, ¿no? Con una flexión. En el caso del uso del martillo, pues estamos haciendo sobre el tendón, ¿no? Del rotuliano, hacemos la estimulación y va a hacer que la rodilla se extienda, ¿no? En este caso vamos a poder ver que todo el arco reflejo está funcionando de forma normal, ¿no? En cambio, si el reflejo está abolido en un solo lado, podemos pensar pues un problema de nervio raíz. Y si es en los dos lados, ya podemos pensar, por ejemplo, un Guillain-Barré, ¿no? Porque está afectando es una poliradiculoneuropatía, ¿no es cierto? Está afectando a múltiples raíces y nervios también. Los reflejos se clasifican en osteotendinosos profundos, los cutáneo-mucosos superficiales y los reflejos de automatismo medular y los reflejos de postura y actitud, ¿no? Como los de caminar, por ejemplo. Los osteotendinosos profundos tenemos en la cabeza, ¿no? El superciliar, que está por encima del ojo, en las cejas, el nasopalpebral está al medio, ¿no? Al final la respuesta es la misma, ¿no es cierto? Cuando golpeamos, trigémino y responde él. Torso facial del séptimo, ¿no es cierto? Todos son. En el maceterino estimulamos al trigémino y responde el trigémino, ¿no es cierto? En el medio pubiano, ya sea en el tronco, pues también, ¿no? Pero en este caso ya es la raíz de 10, ¿no? Que es el que va a responder. En el miembro superior, pues tenemos el bicipital, el tricipital, el estilo radial y el cúbito pronador, ¿no? Y en el miembro inferior que más hacemos, ¿no? El patelar, que es o rotuliano, y el aquiliano, que es pues en el tendón, un poquito más difícil de hacer, ¿no? Pero que el grupo que le toca lo va a hacer. Bueno, como les dije, ¿no? El conjuntival, el córneo, el palatino, eso vamos a verlo en los pares, en los nervios craneales, ¿no? Porque son parte de su evaluación también, ¿no es cierto? En el tronco, los cutáneos abdominales, ¿no? Que son reflejos más de piel y no son tanto, no se usa el martillo, ¿no? Sino algo romo, ¿no? Para estimular y existe una contracción de los músculos, ¿no? Cremastariano, bulbo cavernoso, anal, no creo que muchos se atrevan a hacerlo, ¿no? Los que van a hacerlo lo harán, ¿no? Y en el medio inferior plantar, ¿no? Entonces, la intensidad de los reflejos puede expresarse según la siguiente escala. Es importante para que no varíe también la forma de poder describir un reflejo, ¿no?
Se le pone 0 cuando no hay respuesta, ¿no? Se le pone 1 a cruz cuando es una respuesta débil o también llamada hiporreflexia, ¿no es cierto? Una respuesta normal son 2 cruces. Una hiperreflexia se pone 3 cruces, ¿no? Se puede poner 4 cruces si hay una hiperreflexia muy marcada con clonos, ¿no es cierto? Entonces el clon, por ejemplo, estimulamos acá, lo mantenemos y ¿no? Va a haber este movimiento clónico, ¿no? En los pies igual. Entonces, eso va a tener un grado ya mayor de hiperreflexia. Entonces, para hacer los reflejos, pues requerimos de un martillo. Hay de varios tipos, ¿no? De martillos. Lo importante es que siempre tenga una parte más pequeña que la otra, ¿no? Especialmente para tendones que sean mucho más pequeños, ¿no? Hay circulares, estos son cavernícolas y estos que también tienen 2, ¿no? Entonces, el reflejo tendinoso se entiende por reflejos profundos, aquellos en los que la respuesta se obtiene a la aplicación de un estímulo mecánico, o sea, el golpe con el martillo sobre los tendones y ocasionalmente sobre el hueso o el periosteo también. Se exploran los reflejos en forma simétrica, ¿no? Primero en un lado y luego en el otro para comparar los resultados, porque si tenemos distintos reflejos, ahí sí hablamos de lesiones más focales, ¿no? Normalmente las respuestas son simétricas cuando todo está ok, ¿no? Bueno, como digo, los supercilianas o todo esto vamos a verlo en los nervios, no, en los nervios craneales ya, ¿no? En los nervios, los osteotendinosos, sí, ¿no? Que son los que básicamente se relacionan con la vía motora, por ejemplo, el reflejo bicipital, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando hagan la práctica hay varias formas de hacer, ¿no? Uno es poniendo incluso el dedo pulgar o el índice, ¿no? Y golpear el martillo sobre este. También se puede hacer directamente, ¿no? Entonces, en este caso, poniendo el brazo, el antebrazo en semiflexión o en semisupinación, descansando sobre la mano del que va a evaluar, ¿no? Sobre la mano izquierda, si es zurdo sobre la derecha, ¿no? Se apoya el pulgar de la mano libre sobre el tendón del bíceps del sujeto en la fosa antecubital y percute sobre la uña del pulgar. En este caso está agarrando, ¿no? Con el pulgar y golpear acá. Lo que acá en este gráfico lo está haciendo directamente, ¿no? No corresponde. Entonces, con la parte más fina del martillo, o sea, con la parte más pequeña, se golpea en la uña, ¿no? Y vamos a encontrar vamos a hacer una flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿no? ¿Y cuál es el centro reflexógeno? Pues es en la columna cervical, los segmentos C5 y C6 son los que están relacionados con este reflejo tricipital. El reflejo tricipital, o también llamado olecraniano, pues como acá vemos, ¿no? Es en la parte posterior, en el tendón del tricipital. Entonces, con una mano tomamos el antebrazo de la persona por el codo y se sostiene, ¿no? Sobre su antebrazo, cruzando el tórax. Se coloca en ángulo recto el brazo y se percute en el tendón del tríceps, ¿no? Hay que tener cuidado de no percutir olecranón, ¿no? Porque no va a salir o va a ser doloroso también, ¿no? Preferiblemente con el lado más ancho el martillo, el otro lado hemos dicho que es con el lado más delgado, el otro con el lado más ancho, ¿no? Y la respuesta es la extensión del antebrazo, ¿no? Si está así, va a ser extensión, ¿no? Ahí. Entonces, otra alternativa es que el antebrazo cuelgue libremente al lado del cuerpo, sosteniendo el brazo en abducción de 90 grados, ¿no? Y lo agarramos, igual que le golpea. Centro reflexógeno C6, C7 y C8, ¿no? Si se percute olecraniano, la respuesta de la flexión del antebrazo sobre el brazo, pues puede haber un reflejo olecraniano. Luego el reflejo del supinado largo, también llamado brachioradial, o mal llamado ese estilo radial, ¿no? Porque es un reflejo de estiramiento, ¿no? Se coloca el miembro superior con el antebrazo en semiflexión sobre la semiflexión, ¿no? Y agarramos acá el tendón y vamos a golpear ahí, ¿no? En un solo golpecito, pero sosteniendo la mano del paciente, ¿no? Sobre las piernas. Se percute la fosa estiloides del radio por donde pasa el tendón del supinador largo, ¿no? En este caso la respuesta principal es la flexión del antebrazo y la respuesta accesoria es una ligera supinación, ¿no? O sea, ahí, ¿no? Ahí es lo que se va a determinar. Centro reflexógeno C5 y C6. Igual que el reflejo cúbito pronador es con el miembro superior en igual posición, la señalada por el anterior, ¿no es cierto? Se percute ligeramente la fosa estiloides del cúbito, ¿no? En forma tangencial de arriba hacia abajo
Y la respuesta es la pronación simplemente, ¿no? De la mano. Este reflejo casi siempre es débil y solo tiene valor si su abolición es unilateral. Es muy leve, ¿no? El toquito va a supinar. Centro reflejado en C7 y C8. También hay reflejos de los flexores de los dedos de la mano, ¿no? En este caso el antebrazo se pone en flexión, supinación por las últimas falanges de los dedos en ligera flexión, ¿no? El pulgar nomás se lo mantiene en extensión y puede procederse de dos formas, ¿no? Uno, se percute los tendones flexores del canal carpiano por encima, o por el contrario se coloca los dedos en medio del índice sobre la superficie palmar de las últimas falanges de los 3 o 4 últimos dedos de la persona y efectuar sobre ellos la percusión. La respuesta es la flexión de los 4 últimos dedos, ¿no? Excepto el pulgar, y a veces incluye la flexión del pulgar. Centro reflexógeno es el C8. El medio pubiano, pues, se debe colocar la presión en el decúbito dorsal, con los muslos separados y las piernas algo flexionadas, ¿no? Se percute entonces sobre la sínfisis pubiana. Y la respuesta es doble, ¿no? Una superior que consiste en la contracción de los músculos abdominales, ¿no? Se va a contraer. Y otra inferior que es la aproximación de ambos muslos por la contracción de los aductores a ambos miembros, ¿no? El centro reflexógeno corresponde a D10, D11, D12, ¿no? Su exaltación con abolición simultánea del reflejo cutáneo abdominal es un signo evidente de lesión por encima de D6, ¿no? La abolición de ambos reflejos indica que la lesión se halla por debajo de este nivel, ¿no? El medio pubiano, pero también si le dan muy abajo va a haber problemas. En miembros inferiores el reflejo rotuliano, ¿no? O patelar, que es el reflejo también llamado cuádriceps. Entonces la técnica, ¿no? Depende mucho del paciente, si está en decúbito o si está sentado le podemos hacer. Y obviamente se golpea el tendón y el reflejo va a ser pues, la extensión de la pierna, ¿no es cierto? Centro reflexógeno es L2, L3 y L4. Es el reflejo que más fácilmente se puede hacer, ¿no? En cambio el aquileo sí tiene algunas complicaciones porque hay que poner al paciente en una forma, pues en una postura donde se pueda golpear el tendón, ¿no? Una opción, ¿no? Sentado con los miembros colgados sobre el borde de una cama, camilla o silla. Se levanta ligeramente el pie con una mano y con la otra se percute el tendón del Aquiles, cuidando que no se percute el calcáneo, ¿no? También se puede hacer cuando el sujeto de rodillas sobre la cama o camilla, ¿no? Como esta, que es un poquito más difícil, ¿no? Y lo que se va a obtener es pues la flexión, ¿no? Y también agarrando el pie, ¿no? Para notar que está flexionando el pie. El sujeto que está acostado, pues se coloca pasivamente el pie del miembro inferior a explorar sobre el opuesto de una flexión y abducción, ¿no? Descansando sobre los malleolos externos con una mano sobre la otra, ¿no? En este caso el centro de flexión L5, S1 y S2. Entonces los que van a hacer motor reflejos tienen que hacer todas las formas de poder realizar, ¿no? El reflejo. Todos los reflejos. Todos los reflejos para poder mencionar, ¿no? El corneal y conjuntiva lo vamos a ver en lo que es los pares craneales, ¿no? En el segundo y en los oculomotores, igual que el faríngeo, el nauseoso, noveno y décimo, ¿no? Los cutáneos abdominales también, ¿no? Esto incluye dentro de los reflejos osteotendinosos porque no son osteotendinosos, pero sí tienen mucha relación, ¿no? En este caso no se puede explorar sujetos obesos con paredes flácidas tampoco, ¿no? En esta posición se excita la zona abdominal con un alfiler, ¿no? Existen 3 zonas reflexógenas, que son la epigástrica, la abdominal media y la umbilical o inferior. El reflejo cutáneo abdominal superior se busca excitando suave y rápidamente de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, ¿no? Con un alfilercito, algo, ¿no? Y lo que vamos a la contractura del músculo, o que el ombligo, ¿no? Empiece a tener disminución del tamaño, ¿no? El superior es en la parte dentro de la pared abdominal, siguiendo la línea paralela al reborde costal. El medio es en forma horizontal la pared abdominal, ¿no? Partiendo del ombligo. Y el inferior, pues, sobre la línea paralela por encima de la línea inguinal, ¿no? En este caso, los centros reflexógenos son el D7, D8, D9, ¿no? Cutáneo abdominal medio, D9, D10, D11 y el inferior el D10 y D12. Bueno, el cremasteriano no creo que lo vamos a hacer. Y luego también tenemos el reflejo cutáneo plantar, ¿no? Que todos le dicen Babinski, pero no, ¿no? El reflejo es cutáneo plantar, ¿no es cierto?
Entonces con esto se hace una excitación con la yema del dedo, un lápiz, un alfiler en la planta del pie, ¿no? En su lado externo, medio interno, ¿no? Con mucha ligera o con muy escasa presión, según las circunstancias, y provoca la flexión plantar de los dedos, ¿no? En el reflejo plantar normal hay flexión, y eso no le van a decir Babinski negativo, pues. Presencia Babinski. No, en este caso sería solo reflejo plantar flexor, ¿no? ¿Listo? O si no hace nada, indiferente se pone, ¿no? Entonces, reflejo cutáneo plantar presente. Claro. No, flexor. 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 Y el reflejo cutáneo plantar, este sí es cuando buscamos, ¿no? Cuando hay esta respuesta con extensión del dedo pulgar y un poco de flexión de los otros dedos, es el signo presencia de signo de Babinski, ¿no es cierto? Entonces, produciendo flexión de los dedos del pie, se produce la extensión del dedo gordo y la flexión de los demás, o bien estos se abren abanico, ¿no? Este fenómeno constituye el signo de Babinski, ¿no? Este reflejo permite afirmar la alteración orgánica o funcional de la vía piramidal, ¿no? La respuesta de Babinski es normal en los niños y en los primeros años de vida, ¿no? Hasta 1 o 2 años, cuando aún la vía piramidal no se ha mielinizado, ¿no? Pero la presencia es siempre patológica por encima de esta edad. Y es signo de lesión disfuncional de la vía piramidal, como hemos señalado, por ejemplo, personas que ni siquiera han tenido signos o síntomas de lesión piramidal, pero si hay Babinski, pueden pensar en que en algún momento han tenido, ¿no? Y también hay sucedáneos de Babinski, ¿no? Bueno, son 32, ¿no? Suficiente que sepamos 3 o 4. Entonces, en los sucedáneos hay la misma respuesta, ¿no? La extensión del dedo gordo, ¿no? Y puede obtenerse mediante otras maniobras. Oppenheim se domina cuando se obtiene la extensión del dedo gordo presionando con el pulgar la cara interna de la tibia de arriba hacia abajo, ¿no? Este es el Oppenheim. El Schaffer, la misma respuesta da comprimiendo el tendón de Aquiles, ¿no? Y el Gordon, la idéntica respuesta que se obtiene comprimiendo las masas musculares en la pantorrilla. Este es Gordon y este es Schaffer, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a tener, ¿no? Y como les digo, hay 30, y si quieren aumentar unos cuantos más, no hay problema. Bueno, de esta idea es todo. Doctor, muchas gracias.